Siempre imaginé que ver a mi hijo adulto, casado y feliz, sería la mayor recompensa de mi vida. Después de todo, ese es el sueño de toda madre, mirar atrás y pensar lo logré, cría un buen hombre, y ahora tiene su propio hogar. Creía que, cuando fuera a visitar a Javier, encontraría amor, respeto y orgullo. Pero lo que encontré fue todo lo contrario al amor. Encontré a mi hijo cortando el césped, sudado, con la ropa rota, mientras la suegra lo observaba con una copa de cava en la mano, y rió: «Solo vale para trabajos sucios». Esa frase me atravesó el pecho como un cristal afilado. Mi cuerpo temblaba, y por primera vez, sentí vergüenza de respirar el mismo aire que esa mujer. Pero lo que ella no sabía es que ese momento sería el principio de su final. Porque lo que descubrí dentro de esa casa, y lo que decidí hacer después, lo cambió todo. Y si crees que una madre es débil cuando calla, espera a ver lo que ocurre cuando decide hablar. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si aún no lo has hecho, suscríbete, porque lo que viene después de esta escena te va a estremecer. Mi nombre es Ángela Morales de la Vega, tengo 58 años, soy madrileña, viuda desde hace casi 10, y dediqué cada pedacito de mi vida a un solo propósito: proteger a mi hijo. Pero aquel día, descubrí que el peligro no siempre grita. A veces, sonríe y ofrece una copa de vino. No fue una visita planeada. Esa mañana algo me despertó con el corazón inquieto, una sensación extraña que no supe explicar. Llevaba días sin hablar con Javier. Cada vez que llamaba, su esposa me decía que estaba ocupado, que no podía atenderme. Esa voz siempre tan dulce y distante me irritaba. Así que decidí ir sin avisar, con una canasta de pan recién horneado y la esperanza de encontrar a mi hijo tranquilo, viviendo la vida que había soñado. El trayecto en tren se me hizo eterno, como si algo dentro de mí quisiera frenarme, advertirme que lo que iba a ver me dolería más de lo que imaginaba. Cuando llegué al barrio, el aire olía a perfume caro y césped recién cortado. Todo era lujo y silencio. Las casas tenían portones eléctricos y ventanas grandes cubiertas con cortinas de lino francés. Al abrir el portón de la casa de mi hijo, lo primero que escuché fue el sonido metálico de una podadora. Caminé unos pasos y ahí estaba él, mi Javier, cortando el pasto bajo el sol, con la camiseta pegada al cuerpo y la piel enrojecida. Tenía la mirada baja, sin expresión, como si hubiera olvidado lo que era levantar la cabeza con orgullo. Me quedé parada observándolo, sin poder entender por qué mi hijo estaba trabajando así en una casa que no le pertenecía. A unos metros, en una terraza decorada con muebles de mimbre y cojines de seda, estaba Mercedes, la madre de su esposa. Vestía un traje de diseñador color perla, un sombrero ancho y unas gafas oscuras que la hacían parecer una actriz de revista. Sobre la mesa había una botella de cava fría y una bandeja con frutas cortadas, todo servido con una elegancia exagerada. Ella no me había visto, o fingía no hacerlo, pero su postura hablaba de poder. Tenía esa forma de sostener la copa que solo la gente acostumbrada al control conoce. En ese instante, supe que algo en esa casa estaba podrido. El sol me golpeaba la cara y sentí el sudor correr por mi espalda, pero el frío que me recorrió fue otro. El de ver a mi hijo trabajando mientras esa mujer lo observaba como si fuera su jardinero. Javier no me había notado, estaba concentrado en empujar la podadora, moviéndose con una obediencia triste. Me mordí el labio para no gritar su nombre. No quería avergonzarlo, aunque cada fibra de mi cuerpo me pedía que corriera hacia él. Fue entonces cuando Mercedes levantó la mirada, me vio, y con una sonrisa torcida, dijo algo que jamás voy a olvidar. «Solo vale para trabajos sucios». Lo dijo despacio, con una calma venenosa, como si disfrutara del eco de sus palabras. El sonido del motor se detuvo un segundo y el silencio fue insoportable. Mi respiración se volvió pesada. No podía moverme. No podía ni siquiera pensar. La frase se me clavó en el pecho y supe que ese momento iba a quedarse conmigo para siempre. Javier ni siquiera levantó la vista, siguió trabajando, como si no hubiera escuchado. Pero yo vi cómo le temblaban las manos. Vi la vergüenza metérsele por los ojos. Mercedes tomó otro sorbo de su cava y cambió de tema, hablándole por teléfono a alguien sobre un viaje a Mónaco y una reservación en un hotel boutique. La escuché decir que necesitaba una suite con vista al mar, como si la humillación de mi hijo fuera apenas el paisaje de su comodidad.
Me di cuenta de que estaba frente a una mujer acostumbrada a comprar dignidades ajenas. Todo en esa terraza olía a control: el perfume, las joyas, el brillo del reloj que llevaba en la muñeca. Todo. Y yo, en cambio, olía a rabia contenida. Avancé un paso, con la intención de hablar. Quise preguntarle qué hacía Javier trabajando así, por qué lo trataban de esa manera. Pero algo en su mirada me detuvo. Era una mirada vacía, sin culpa ni compasión. Me sentí pequeña frente a esa mujer envuelta en elegancia y malicia. Me di cuenta de que si decía algo en ese momento, ella iba a disfrutar verlo. Así que me callé. Mi silencio fue mi escudo y mi promesa. No la iba a confrontar todavía. No sin entender qué estaba pasando realmente. Retrocedí unos pasos, escondiéndome detrás del portón, observando en silencio. Javier detuvo la podadora por un momento y se limpió el sudor con la manga. Por un instante pensé que iba a girar, que iba a verme. No lo hizo. Su rostro estaba perdido en otro lugar, tal vez en la resignación. Sentí una punzada en el estómago. No reconocía al hombre que había criado. Ese no era el hijo que me prometió nunca dejarse humillar. Me di cuenta de que algo o alguien le había robado la voz, y yo necesitaba recuperarla para él. El aire olía a hierba cortada, cava fría y perfume costoso. Esa mezcla se me quedó pegada a la piel como una marca. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo y supe que no podía irme. Algo dentro de mí se encendió. Una intuición, una fuerza que solo una madre siente cuando sabe que algo grave pasa con su hijo. Me prometí quedarme el tiempo necesario para entender. No iba a permitir que nadie destruyera lo que tanto costó construir. No aún. Me giré lentamente para salir del jardín, sin que Mercedes notara mi rabia contenida. Pero mientras me alejaba, su voz volvió a sonar, esta vez más baja, casi divertida. La gente como el solo sirve si obedece. No necesité mirar atrás. Ese fue el instante en que algo dentro de mí se quebró para siempre. Cerré el portón despacio, con el corazón apretado, sabiendo que esa humillación no iba a quedar impune. No sabía cómo, ni cuándo, pero ese mismo día empezó mi guerra silenciosa. Empujé la puerta sin esperar permiso. Desde el primer paso supe que esa casa no tenía nada de mi hijo. El aire olía a perfume caro y a madera recién pulida. Las paredes estaban cubiertas de cuadros enormes con marcos dorados. El piso era de mármol brillante y en una esquina había un piano de cola que parecía más una pieza de exhibición que un instrumento. Todo era lujo, pero de ese lujo que aplasta. Caminé despacio, escuchando el eco de mis zapatos en el suelo. Me sentía una intrusa, aunque ese lugar debería haber sido también su hogar. Me costaba creer que Javier viviera ahí sin dejar ni una huella de sí mismo. Pasé por la sala principal. Había cortinas de lino francés, una lámpara de cristal enorme y una alfombra persa que cubría casi todo el piso. Sobre la mesa de centro, revistas de moda y catálogos de joyas. En el comedor, la mesa estaba puesta con vajilla de porcelana fina, como si esperaran una visita importante. No pude evitar notar que cada detalle tenía la firma de Mercedes. El exceso, la frialdad, la necesidad de demostrar poder. Me imaginé a mi hijo comiendo ahí, en silencio, midiendo cada palabra para no molestar a nadie. Pensé en cuántas veces habría querido reír y se contuvo. Caminé hacia el pasillo, intentando entender cómo alguien podía vivir rodeado de tanto y sentirse tan vacío. En las paredes no había fotos de familia. Ni una sola. Ninguna imagen de Javier, de su boda, de su infancia. Nada que lo nombrara. Esa ausencia me heló la piel. Me acerqué a una estantería donde había perfumes importados, bolsos de cuero y una pequeña colección de relojes de lujo. Todo en esa casa hablaba de dinero, pero no de amor. Era como si el cariño hubiera sido reemplazado por una tarjeta de crédito. Me detuve frente a un mueble de madera tallada, con cajones cerrados. Dudé, pero algo me empujó a abrirlo. Adentro había papeles ordenados con precisión. Extractos bancarios, talonarios, documentos de propiedades, una lista de gastos en un club privado. Todo en nombres de Mercedes y de su hija, Laura. Revisé hoja por hoja. Busqué el nombre de Javier. No aparecía en ninguno. Ni siquiera en la cuenta conjunta del banco. Sentí que me faltaba el aire.
¿En qué momento él había entregado todo sin darse cuenta? ¿O lo habían hecho firmar engañado? Guardé silencio. Escuchaba mi propio corazón como si fuera un tambor. Recordé la primera vez que Javier me habló de esa casa. Mamá, por fin voy a tener un lugar grande, con jardín, con ventanas enormes. Lo dijo con una ilusión que me arrancó lágrimas. Y ahora entendía que todo era una mentira. Esa casa no era suya. Era una jaula decorada con flores frescas y muebles de diseñador. Una cárcel con aroma a lujo y servilismo. Me apoyé en la pared, sintiendo que el mundo se me tambaleaba. Caminé hacia la cocina. En el centro había una isla de mármol con una cafetera italiana y una bandeja con panecillos perfectos. Todo limpio, impecable, como si nadie viviera ahí. Pero al abrir el refrigerador, encontré envases vacíos, restos de comida vieja y una botella de agua a medio tomar. Me pareció simbólico, abundancia en la superficie, carencia en lo íntimo. La casa era una fachada, un escenario caro para ocultar la tristeza de mi hijo. Me asomé a la ventana y vi de nuevo el jardín. Javier seguía ahí, trabajando bajo el sol. Desde esa distancia podía notar la tensión en sus hombros, los movimientos lentos de quien ya no tiene fuerzas. Mercedes seguía observándolo, ahora acompañada de su hija. Las dos reían. El cristal de la ventana reflejaba sus rostros, duplicando la imagen de su crueldad. Me dieron náuseas. Me prometí que no iba a permitir que ese teatro siguiera. Pero aún no sabía cómo entrar en su historia sin romperlo más. Regresé al estudio. Sobre el escritorio había una computadora encendida. En la pantalla, un correo abierto con el asunto «Transferencia aprobada». Leí un fragmento. Era una venta de una propiedad, y la firma digital de Javier aparecía al final. Pero el destino de los fondos era una cuenta extranjera, a nombre de Mercedes. Sentí un escalofrío. La habían usado. Lo habían usado. Cerré la pantalla con rabia, temblando. No entendía cómo podían dormir tranquilas mientras lo destruían. Me quedé quieta por un momento, observando el reflejo de mi rostro en el vidrio del ventanal. Me vi diferente. Más vieja, más cansada, más decidida. Ya no podía negar lo que estaba frente a mí. Esa casa era una farsa. Javier no tenía nada. Ni bienes, ni respeto, ni libertad. Y yo, como madre, había llegado demasiado tarde a rescatarlo. Pero dentro del dolor, algo en mí despertó. Sabía que ese descubrimiento era solo el principio. Y lo que venía después no sería silencioso. Subí las escaleras con el corazón apretado, cuidando que los escalones de mármol no delataran mis pasos. Cada detalle de esa casa gritaba poder. Los barandales de hierro forjado, los cuadros enormes con firmas extranjeras, el aroma a incienso caro que intentaba tapar la frialdad de las paredes. Me detuve frente a una puerta entreabierta. Del otro lado se escuchaba una voz femenina, joven, firme, acostumbrada a mandar. Era la voz de Laura, la esposa de mi hijo. Me incliné apenas para mirar por la rendija. Ella caminaba de un lado a otro, con un vestido de seda beige, el cabello recogido, el teléfono pegado al oído, moviendo una copa de vino como si fuera un adorno más de su autoridad. Mientras él trabaje para mi madre, todo estará bajo control, dijo con una tranquilidad escalofriante. Su tono era calculado, sin culpa, como si hablara de una simple estrategia. Me quedé helada. Quise creer que había entendido mal, pero su siguiente frase me quitó cualquier duda. Si sigue creyendo que está ayudando a pagar la casa, mejor. No necesitamos que sepa nada más. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. La rabia me subió a la garganta, pero la contuve. No podía delatarme todavía. Si entraba a esa habitación, la furia me iba a traicionar. Laura se acercó al tocador y dejó el teléfono sobre una bandeja con joyas y perfumes. Todo en ese cuarto era de revista. Un espejo de marco dorado, una cama inmensa cubierta con sábanas de lino blanco, y en la esquina, un bolso de cuero con el logotipo de una marca de lujo. Caminó hacia el closet, abrió una caja y sacó una carpeta llena de papeles. La colocó sobre la cama y la hojeó con rapidez. Alcancé a ver sellos de banco, firmas, números de cuenta. Todo era de Javier. Mi hijo estaba atrapado en una red de documentos que él mismo no entendía. Me apoyé en la pared,
tratando de no hacer ruido. Por dentro, una voz me gritaba que irrumpiera, que la enfrentara, pero otra parte de mí me pedía paciencia. Si me mostraba ahora, arruinaría cualquier posibilidad de ayudarlo. Bajé la mirada y noté un marco con una foto reciente de Laura y su madre, tomadas frente a un yate en la costa. Llevaban gafas oscuras, sonrisas falsas, y detrás, una botella de champán abierta. En ese instante lo comprendí. Para ellas, la vida era un escaparate de privilegios, y Javier era solo la pieza invisible que sostenía su lujo. Escuché cómo Laura retomaba la llamada. Hablaba ahora con alguien del banco. Dijo que quería retirar fondos de la cuenta conjunta para cubrir un gasto del club privado. Su tono era arrogante, impune. Mi esposo no se entera de nada, puede hacerlo sin problema, añadió. Sentí náuseas. Cada palabra me confirmaba que mi hijo estaba siendo manipulado, usado, despojado poco a poco de todo lo que alguna vez fue suyo. Apreté los puños. Quise llorar, pero no podía. El llanto no arregla la traición. Me di media vuelta y bajé despacio las escaleras, temblando. En la sala, el reflejo de la luz atravesaba los ventanales y caía sobre los muebles de diseñador. Todo brillaba, todo parecía perfecto. Pero detrás de ese brillo había podredumbre. Me imaginé a Javier limpiando el piso, sirviendo la cena, obedeciendo sin entender que lo estaban despojando de su dignidad. Me dolió reconocer que esa casa lo había convertido en alguien que ya no conocía. Cuando llegué al final de las escaleras, escuché el eco de los pasos de Mercedes acercándose. Me oculté tras una columna, conteniendo la respiración. Ella entró al vestíbulo hablando por teléfono también, con la misma autoridad heredada a su hija. El jardinero ya terminó, dile a Javier que prepare la cena, ordenó con naturalidad. Ni siquiera lo llamaba por su nombre. Javier era, para ellas, un sirviente más en una casa que había construido con su propio trabajo. Salí de mi escondite cuando se perdió en la cocina. Caminé hasta el ventanal que daba al jardín. Lo vi otra vez, con la camisa empapada y los brazos marcados por el sol. Me dieron ganas de golpear el vidrio para que me viera, para que recordara quién era. Pero su rostro estaba vacío, como si ya hubiera renunciado a ser el mismo. Cerré los ojos y respiré profundo. Si quería ayudarlo, tenía que hacerlo sin que lo supieran. No con lágrimas, sino con decisión. Esa noche, mientras me alejaba de la casa, su voz seguía repitiéndose en mi cabeza. Mientras él trabaje para mi madre, todo estará bajo control. Y supe que tenía razón en una sola cosa. El control lo tenían ellas. Por ahora. Porque aunque todavía no sabía cómo, ese mismo día decidí recuperar a mi hijo, aunque tuviera que romper cada muro de esa casa con mis propias manos. Cuando bajé al salón, Mercedes ya estaba ahí, sentada con la misma elegancia cruel de siempre. Tenía las piernas cruzadas, una copa de cava en la mano y una sonrisa apenas dibujada, esa que usa la gente que disfruta del control. Me miró de arriba abajo, como si evaluara mi ropa sencilla. El aroma de su perfume llenaba el aire, mezclado con el de unas velas encendidas sobre una mesa de mármol. Todo brillaba, las lámparas de cristal, los cubiertos de plata, las cortinas de lino francés. Era un escenario de lujo, pero lo que sentí fue asfixia. Nadie puede respirar en un lugar donde la apariencia vale más que la verdad. No la esperaba hoy, señora Ángela, dijo, fingiendo cortesía. Javier está ocupado, como siempre. La palabra ocupado me dolió más que cualquier insulto. Caminé hacia el ventanal, fingiendo calma, y desde ahí lo vi. Seguía en el jardín, recogiendo hojas, agachado, con el cuerpo encorvado por el cansancio. Le grité su nombre en silencio, con los ojos. Pero él no levantó la cabeza. Mercedes notó mi mirada y soltó una risa baja. A veces pienso que su hijo nació para esto, dijo sin pudor. No todos tienen talento, ¿sabe? Algunos solo sirven para trabajos sucios. Tragué saliva, sin responder. Cada palabra suya era un desafío a mi dignidad. Puse las manos en el respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Quería gritarle, quería romperle esa copa de cava en la cara, pero algo dentro de mí me dijo que no. Que todavía no era el momento. Su arrogancia era tan grande que no imaginaba que yo podía ver más allá de su fachada. Me limité a observarla con una calma que no sentía.
Ella pensó que me había humillado. En realidad, me estaba dando la fuerza que necesitaba para empezar. Se levantó, con ese aire teatral que la caracterizaba, y caminó hasta una repisa llena de adornos. Tomó un portarretrato donde aparecía su hija, Laura, sonriendo en una foto de revista. «Mi hija tiene una vida que mantener», dijo con voz fría. «No es fácil conservar el nivel. Los viajes, las cenas, las propiedades, los gastos del club privado. Todo cuesta. Su hijo debería sentirse agradecido de poder contribuir». Me quedé en silencio. No por sumisión, sino por cálculo. En ese instante, supe que esa mujer no solo controlaba la vida de mi hijo, sino también su mente. Miré alrededor. Todo en esa casa estaba estratégicamente colocado para intimidar. Los muebles de diseñador, los libros alineados sin haber sido leídos, la música clásica sonando de fondo. Me di cuenta de que no era una casa, era una exhibición. Y Javier era parte del decorado. Cada vez que ella hablaba de dinero, de propiedades o de herencias, lo hacía con el placer de quien sabe que ha ganado. Pero yo sabía algo que ella no. El orgullo de una madre puede ser pobre, pero no se vende. Respiré profundo. Me acerqué al bar y serví un poco de agua solo para no tener las manos vacías. Ella me observaba, divertida. ¿Sabe lo que más me sorprende de su hijo?, preguntó. Que no se haya ido. Nadie lo obliga, señora Ángela. Se queda porque quiere. Sonreí apenas. No contesté. En el fondo, sabía que ese tipo de mujeres no entienden la manipulación emocional, porque viven de ejercerla. Javier estaba atrapado no por debilidad, sino por miedo. Y el miedo es una cadena invisible, más pesada que el oro. Me acerqué a la ventana otra vez. El jardín estaba bañado por la luz dorada del atardecer. Javier se secó el sudor con el antebrazo y por un momento giró la cabeza. Nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero me bastó. En sus ojos vi vergüenza, cansancio y algo que me rompió el alma: resignación. No tuve dudas. No era un hombre libre. Era un prisionero dentro del lujo ajeno. Esa imagen me dejó un nudo en el pecho que no se me desató ni cuando cerré los ojos para no llorar. Mercedes volvió a hablar, pero ya no la escuchaba. Mi mente estaba en Javier, en su voz apagada, en sus silencios. Me di cuenta de que el amor de madre no siempre es ternura. A veces, es rabia. A veces, es una fuerza salvaje que te despierta de golpe y te obliga a actuar. En ese momento, entendí que yo no había venido solo a visitar a mi hijo. Había venido a rescatarlo, aunque él aún no lo supiera. Mientras ella volvía a sentarse, con su copa de cava y su falsa serenidad, me despedí con una sonrisa cortés. Le dije que regresaría pronto. No sospechó nada. Pero al cerrar la puerta, sentí un fuego nuevo en el pecho. El instinto había despertado. Ya no era solo una madre dolida, era una mujer decidida. Y esa diferencia lo cambiaría todo. ¿Y tú? Si vieras a tu hijo siendo tratado como un sirviente, pero él mismo no se diera cuenta, ¿te quedarías callado o actuarías, aunque eso significara enfrentarte a toda una familia? La noche cayó despacio sobre el jardín. Las luces del pasillo se encendieron una a una, y el silencio de esa casa elegante se volvió más pesado que el calor. Me quedé en la terraza fingiendo que miraba las flores, esperando el momento en que Javier se acercara. Cuando por fin lo hizo, supe que no podía irme sin hablarle. Lo llamé suavemente, con esa voz que solo las madres usan cuando intentan no romper a sus hijos. Él volteó con una mezcla de sorpresa y cansancio. Por un instante, supe que había querido abrazarme, pero se contuvo. «Mamá», dijo apenas, «¿qué haces aquí?». Su tono fue cortés, pero no era cariño. Era precaución. Miró alrededor antes de acercarse, como si tuviera miedo de que alguien nos viera. Me dolió verlo así, como si pedirle un minuto de su tiempo fuera un acto peligroso. Sonreí para no llorar. «Solo vine a saber cómo estás, hijo», respondí, tratando de mantener la voz firme. «Hace semanas que no hablamos». «He estado ocupado», repitió, casi en automático. La misma palabra que usaban ellas, como si se la hubieran incrustado en la lengua. Se limpió las manos con un trapo y se sentó en una banca de hierro.
Me acerqué despacio y le tomé el rostro. No lo hacía desde que era niño. Cuando lo hice, él bajó la mirada. Entonces lo vi. Debajo del ojo derecho, un moretón oscuro, disimulado por el sudor y el cansancio. Lo toqué sin pensar, y él se apartó de golpe. Me caí cortando unas ramas, dijo rápido, evitando mi mirada. El corazón se me hizo trizas. Mentía. Lo supe por la forma en que apretaba la mandíbula, por el miedo en sus ojos. No pregunté nada. No todavía. Lo observé en silencio, como quien mira algo frágil que no puede romperse más. Su respiración era agitada, su espalda tensa. Las luces del jardín iluminaban apenas su perfil, y por un momento volví a verlo como cuando tenía 8 años y se escondía detrás de mí después de una pelea en la escuela. Solo que esta vez no había nadie para protegerlo, salvo yo. Y esta vez el enemigo estaba dentro de su propia casa. Javi, susurré, dime la verdad. ¿Quién te hizo eso? Él negó con la cabeza, con una sonrisa rota. No es nada, mamá. Ya sabes que a veces soy torpe. Se levantó, intentando cambiar de tema, y me pidió que no le dijera nada a Laura ni a su suegra. Que no hiciera escándalo. Que confiara en él. Quise gritarle que ya no podía confiar, que lo estaban destruyendo. Pero me contuve. A veces una madre tiene que esperar para salvar. Y yo iba a esperar lo necesario. Se alejó hacia la cocina, caminando lento, arrastrando los pies. Desde la ventana pude verlo lavando platos, moviéndose con una docilidad que no era suya. Mercedes pasó detrás de él y le tocó el hombro con gesto autoritario. Le dijo algo que no alcancé a escuchar, pero la expresión de mi hijo cambió. Agachó la cabeza, obediente. Me llevé una mano a la boca para no soltar un sollozo. No podía permitir que me viera llorar. Si me quebraba, ellos ganaban. Caminé hacia el pasillo principal. La casa estaba casi a oscuras. Solo una lámpara encendida iluminaba los retratos de la familia. En ninguno aparecía Javier. Ni siquiera en los de su boda. Me quedé mirando esos rostros sonrientes y sentí una mezcla de rabia y tristeza que no supe contener. Saqué mi teléfono y abrí la cámara. Tomé una foto del pasillo, de los cuadros, del vacío. No sabía para qué, pero sentí que algún día esa imagen sería necesaria. En la cocina se escuchó un golpe. Corrí hasta la puerta y lo vi tirando un vaso roto, con la mano sangrando. No fue nada, mamá, repitió, con la voz más débil. Mercedes apareció enseguida, fingiendo preocupación. Fue un accidente, señora Ángela, dijo con una sonrisa que me heló. Mi hija se lo dijo. Es muy distraído. Quise responderle, pero Javier me miró suplicante, pidiéndome silencio. Tragué el orgullo como un veneno y asentí. Esa noche me fui con un peso que no había sentido en años. No sabía si más grande era la culpa o la rabia. En el tren de regreso, miré por la ventana sin ver nada. Solo pensaba en su ojo morado, en su voz quebrada, en esa casa que lo estaba borrando poco a poco. Juré que no iba a permitir que siguieran lastimándolo. Y mientras el tren avanzaba, entendí que el amor de madre no solo se mide en ternura. También se mide en las veces que una decide luchar cuando todos los demás callan. La mañana siguiente amaneció gris. No dormí nada. Tenía la mente llena de imágenes de Javier, su ojo morado, su voz cansada, esa forma de obedecer sin pensar. Decidí regresar a la casa antes de que él despertara. Caminé desde la estación sintiendo que cada paso era una traición. No quería que pensara que desconfiaba de él, pero algo me decía que si no actuaba pronto, lo perdería por completo. Cuando llegué, Mercedes no estaba. Un chofer abría el portón para sacar su auto de lujo, y aproveché ese descuido para entrar sin que nadie me detuviera. El silencio del salón era extraño, casi elegante. El aire olía a cera y a perfume caro. En la mesa de centro había revistas abiertas, copas con restos de vino y una carpeta olvidada. Las cortinas de lino estaban cerradas a medias, dejando pasar una luz suave que se reflejaba en el piso de mármol. Caminé con cuidado, mirando cada rincón, buscando algo que me dijera quién estaba realmente a cargo de esa casa. Había fotos de Laura sonriendo, de Mercedes en cenas de gala, de fiestas en un restaurante elegante. Pero ni una sola de Javier.
Era como si su presencia fuera un error que debían ocultar. Me detuve frente al escritorio. Sobre él había una caja de madera tallada con iniciales grabadas en dorado. La abrí despacio. Dentro encontré un fajo de documentos, todos con sellos bancarios. Eran extractos de cuentas, transferencias y firmas de mi hijo. Pero cada transacción terminaba en el mismo destino, la cuenta personal de Mercedes. Sentí el corazón golpearme el pecho. Le habían hecho creer que aportaba para el hogar, cuando en realidad lo estaban vaciando poco a poco. Su dinero, su sueldo, su esfuerzo, todo se iba directo a las manos de esas dos mujeres que lo manipulaban con sonrisa de porcelana. Seguí revisando. Encontré un contrato de donación de bienes. En la primera página, la firma de Javier. En la última, las de Laura y Mercedes. Y en medio, una cláusula que decía que él cedía voluntariamente los derechos de la propiedad conyugal. Sentí un vértigo extraño, como si el suelo se moviera. No pude evitar pensar que lo habían engañado. Lo conocía bien, jamás habría firmado algo así si entendiera las consecuencias. Cerré el documento y lo guardé en mi bolso. Necesitaba pruebas. No bastaba con mi palabra de madre, la verdad debía hablar por sí sola. Caminé hacia el bar. Había botellas alineadas con precisión, copas limpias, todo en orden. Pero detrás del mostrador noté algo fuera de lugar, un sobre blanco con el nombre de Javier escrito a mano. Lo abrí sin pensar. Dentro había una carta sin terminar. Decía: a veces siento que trabajo solo para mantener las apariencias. Ya no sé en qué momento dejé de decidir. La letra era suya. Lo guardé con cuidado, sintiendo que esa hoja era la primera grieta real en la pared de mentiras que lo rodeaba. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Corrí hacia la puerta lateral y me escondí detrás de una cortina. Escuché la voz de Laura hablando con alguien del teléfono. Sí, mamá, ya firmó lo del banco. No se dio cuenta de nada. Te transfiero los fondos después del almuerzo. Mis manos temblaban. Cerré los ojos y respiré despacio. Quería salir y gritarle que era una ladrona, una cobarde, una actriz barata. Pero me obligué a quedarme quieta. No podía arriesgarme. No todavía. Cuando ella se fue, salí del escondite y miré el salón una vez más. Esa casa, con toda su elegancia y brillo, era una trampa. Un escenario construido sobre mentiras. Caminé hacia el ventanal y vi el jardín desde dentro. Javier estaba ahí, barriendo hojas como si su vida dependiera de eso. La escena me pareció cruel y hermosa al mismo tiempo. Todo ese lujo que lo rodeaba no era más que una prisión disfrazada de bienestar. Tomé mi teléfono y le saqué fotos a los documentos, al sobre, a cada prueba que pudiera demostrar lo que estaba pasando. Guardé todo en silencio, asegurándome de dejar el salón exactamente como lo encontré. Cuando terminé, sentí un temblor en las manos. Sabía que lo que estaba haciendo era peligroso. Si me descubrían, podrían inventar cualquier historia para sacarme de ahí. Pero el miedo ya no me importaba. La rabia lo había vencido. Salí despacio, cerrando la puerta con cuidado. Desde el umbral, miré por última vez ese salón brillante. Todo parecía intacto, perfecto, elegante, como la mentira más grande que había visto en mi vida. En ese momento supe que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una madre dolida. Era una mujer que había encontrado pruebas. Y las pruebas, cuando las sostiene una madre herida, se convierten en armas. Esa noche la casa olía a comida fina y perfume caro. Desde la calle podía escucharse una música suave, una melodía de piano que salía de los ventanales abiertos. Cuando crucé el portón, Mercedes estaba en la terraza dando órdenes al personal de servicio. La mesa estaba puesta con una elegancia exagerada, vajilla francesa, copas de cristal, velas aromáticas, flores blancas en floreros de plata. Todo brillaba bajo la luz cálida de una lámpara colgante. Me invitó a pasar con una sonrisa fingida, de esas que no alcanzan a los ojos. Yo ya no tenía miedo. Sabía demasiado. «Quédese a cenar, señora Ángela», me dijo. «Hoy tenemos una cena familiar». Su tono era amable, pero cada palabra venía cargada de veneno. Acepté. Quería mirar de frente la mentira.
Me senté al extremo de la mesa, frente a Javier, que no me sostuvo la mirada. Tenía los ojos rojos, la piel cansada, las manos marcadas. Laura se acomodó junto a él, radiante, vestida con un conjunto de diseñador. Mercedes presidía la mesa como una reina, hablando sin parar sobre el club privado, un nuevo viaje y la remodelación de una de sus propiedades. Cada frase suya era una bofetada disfrazada de elegancia. El primer plato fue servido por Javier. Lo vi caminar con una bandeja pesada, en silencio, cuidando no tropezar. Nadie le agradeció. Nadie lo miró. Me hervía la sangre. Era mi hijo, y lo trataban como si fuera parte del personal. Cuando sirvió mi copa, me atreví a susurrar: «Hijo, siéntate». Él negó con la cabeza, apenas moviendo los labios. Después: «Mamá», dijo bajito. Mercedes soltó una risa seca, como si hubiera escuchado algo gracioso. «Déjelo, señora Ángela. A Javier le gusta servir. Lo hace tan bien», dijo con crueldad disfrazada de ternura. Apreté los cubiertos con fuerza. No dije nada. No iba a darle el gusto de verme perder el control. Laura hablaba sobre un evento de gala que tendrían en un hotel boutique en Marbella. «Será una cena de beneficencia», comentó con orgullo, patrocinada por la agencia de viajes de mamá. En ese momento entendí que lo que ellas llamaban beneficencia era una vitrina más para mostrar su poder. Javier las escuchaba, sonriendo sin sonreír. Había una sombra en su mirada que me desgarró. Era el reflejo de un hombre que se había resignado a desaparecer. De pronto, Mercedes cambió el tono. «¿Sabe, señora Ángela?», dijo con voz fría. «En esta casa no hay lugar para mujeres débiles». Me miró directo, sosteniéndome la mirada. Todo se detuvo. Ni la música ni el murmullo del jardín existieron por unos segundos. Le respondí con un silencio que pesó más que cualquier palabra. A veces, callar es gritar con más fuerza. Ella sonrió satisfecha, creyendo que me había derrotado. No sabía que mi silencio era una promesa. La cena continuó, aunque ya nada sabía igual. Las copas tintineaban, las risas sonaban forzadas. Laura tomaba fotos para subir a sus redes, mostrando el lujo, las velas, el mantel perfecto. Todo era una escena calculada. Me fijé en Javier. Cada vez que ella se acercaba a él se tensaba. Cada vez que Mercedes hablaba, él bajaba la cabeza. No había espacio para él en su propia vida. Y eso era lo que más dolía, verlo tan presente y tan ausente al mismo tiempo. En un momento, Mercedes pidió a Javier que trajera otro vino. Él se levantó y, al girar, tropezó con una esquina del tapete. La copa cayó al suelo y se hizo añicos. Un silencio incómodo llenó la habitación. Laura lo miró con desprecio, y Mercedes soltó un suspiro teatral. «Siempre torpe, Javier», dijo con voz dura. «Ni siquiera eso puedes hacer bien». Me levanté sin pensarlo. «Basta», dije con un temblor en la voz. «Es suficiente. Él no es su sirviente». La mirada de ambas se volvió fría, afilada. «No se altere, señora Ángela», respondió Mercedes. «En esta casa, cada quien tiene su lugar». «¿Y el de mi hijo cuál es?», pregunté. Ella sonrió con un brillo en los ojos que me dio miedo. «El que se ha ganado», contestó. Las palabras me golpearon como una piedra. Javier me pidió con la mirada que me sentara. Lo hice. No por debilidad, sino porque comprendí que pelear esa batalla ahí solo empeoraría las cosas. Guardé mi rabia como un secreto, un arma que pronto usaría. Cuando la cena terminó, Mercedes me acompañó hasta la puerta. Su tono volvió a ser amable. «Espero que haya disfrutado la velada», dijo. «Las apariencias son importantes, ¿no lo cree?». La miré a los ojos y sonreí sin responder. Al salir, el aire frío me devolvió el aliento. La noche estaba tranquila, pero dentro de mí había un huracán. Ya no había vuelta atrás. Esa mujer había declarado guerra, y yo no iba a perderla. Esa noche me hospedé en un pequeño hotel boutique del centro. Era discreto, con aroma a lavanda y cortinas pesadas que no dejaban pasar el ruido de la calle. Me senté en la cama con las manos temblando.
Todavía podía escuchar la voz de Mercedes repitiendo que cada quien tiene su lugar. No podía quitarme esa frase de la cabeza. Miré la lámpara encendida, el teléfono sobre la mesa, y supe que había llegado el momento de hacer algo. No podía quedarme mirando cómo destruían a mi hijo. Había aguantado suficiente. Ahora era mi turno de actuar. Saqué del bolso los documentos que había tomado del salón. Los extendí sobre la cama, uno a uno: extractos bancarios, transferencias, el contrato de donación, la carta sin terminar de Javier. Todo estaba ahí, en blanco y negro, como un espejo de su humillación. Lloré en silencio, no por debilidad, sino por rabia. ¿Cómo se atrevían? Habían jugado con su inocencia, con su bondad. Habían hecho de su trabajo un castigo. Esa noche me di cuenta de que el amor también tiene un límite, y el mío acababa justo donde empezaba su dolor. Tomé el teléfono y busqué un número que no marcaba desde hacía años. El de mi hermana Elena, abogada y voluntaria en una asociación que ayuda a víctimas de abuso familiar. Dudé antes de presionar el botón verde. No quería meter a Javier en un proceso que lo destrozara, pero entendí que el silencio también era una forma de violencia. Cuando por fin contestó, su voz fue un bálsamo y una advertencia. «Ángela», dijo con sorpresa. «Hace siglos que no llamas. ¿Qué pasa?» Tragué saliva. «Necesito ayuda», respondí. «Es por mi hijo». Le conté todo. No omití nada. Hablé de la casa, de Mercedes, de Laura, del ojo morado, de los documentos. Elena guardó silencio largo rato. Cuando habló, su voz sonaba distinta, más firme. «Lo que describes es explotación y abuso psicológico. Ángela, puedes denunciar. Pero debes tener pruebas sólidas y confirmar la denuncia en persona». «Las tengo», dije mirando los papeles. «Y no pienso quedarme callada». Ella suspiró del otro lado de la línea. «Entonces prepárate. No será fácil, pero si lo haces, no habrá vuelta atrás». Colgué y me quedé mirando el techo. Afuera, la ciudad seguía viva, autos pasando, gente riendo, el ruido lejano de un restaurante elegante. Dentro del cuarto, el silencio era absoluto. Me sentí vieja, cansada, pero al mismo tiempo más viva que nunca. Sabía que esa llamada había cambiado todo. No era solo una denuncia. Era una declaración de guerra. Una madre dispuesta a desafiar el poder de dos mujeres que se creían intocables. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de mí misma. Al amanecer, salí del hotel con los documentos en una carpeta y el corazón firme. Fui a la comisaría. El oficial de turno me recibió con respeto. Me pidió que contara los hechos y entregara las pruebas. Mientras hablaba, sentí las manos sudar, pero mi voz no tembló. Cuando terminé, él asintió con seriedad. «Esto es grave, señora. Vamos a investigar. Necesitaremos su confirmación en los próximos días. ¿Está segura de continuar?» «Más que nunca», contesté. De regreso, tomé un café en una terraza. Observé la gente pasar, las vitrinas llenas, los autos de lujo que desfilaban frente a mí. Pensé en Mercedes y Laura, en sus joyas, sus bolsos de diseñador, sus fiestas en el club privado. Me pregunté si alguna vez habían sentido culpa. Lo dudé. Ese tipo de mujeres no se arrepiente. Solo teme perder el control. Pero pronto entenderían que su tiempo de impunidad había terminado. Esa noche regresé a casa con la sensación de haber cruzado una frontera invisible. Había pasado del dolor a la acción, del miedo a la decisión. No sabía cómo iba a reaccionar Javier cuando se enterara, pero tenía claro que prefería su enojo a su destrucción. Guardé los duplicados de los documentos en una caja fuerte y me acosté sin apagar la luz. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pesadillas. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era el inspector asignado al caso. Me dijo que el informe estaba en marcha y que necesitarían mi confirmación final. Colgué con un nudo en la garganta. Me senté frente a la ventana y miré el amanecer. Había algo diferente en mí. Tal vez era la certeza de que, sin importar lo que pasara, ya no volvería a ser la misma. ¿Y tú? Si supieras que tu hijo está siendo manipulado, usado y lastimado por la gente que dice amarlo,
¿Tendrías el valor de denunciar, aunque eso pudiera romper tu familia para siempre? Volví a esa casa con la mente fría y los ojos más abiertos. Quería mirar todo sin emociones, como si fuera una extraña. Era temprano, el sol apenas asomaba entre los árboles y la fachada brillaba impecable, con esas paredes blancas que reflejaban una falsa pureza. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero ya sabía lo que se escondía detrás de ese lujo, una vida comprada con la dignidad de mi hijo. Entré despacio, recordando cada rincón que antes me intimidaba. Ya no sentía miedo, solo una profunda tristeza mezclada con rabia contenida. El interior estaba como siempre, impecable, brillante, vacío. El piso de mármol relucía como un espejo, las lámparas de cristal colgaban pesadas sobre el comedor, y el aire olía a café recién hecho y flores cortadas. Mercedes estaba en la cocina, dándole órdenes a Javier. Él, como siempre, obedecía sin mirar. Llevaba una camisa blanca limpia, pero el cansancio en su rostro lo traicionaba. Su forma de moverse me dolía más que cualquier palabra. Parecía un hombre al que le habían robado el alma. Me quedé de pie junto a la puerta, observando en silencio. Mercedes hablaba de un nuevo proyecto, de una remodelación, de dinero. Todo giraba en torno a finanzas, propiedades, inversiones. Tendremos que retirar fondos de la cuenta conjunta, le decía a su hija, sin notar mi presencia. Javier no entiende de eso, mejor que ni pregunte. Laura asentía, revisando algo en su teléfono, tal vez una transferencia. Ese mundo de ellas era un juego constante de apariencias, y mi hijo era solo una ficha más en su tablero. La casa entera era como un cristal, transparente, fría, sin refugio. Desde cualquier punto podía verse todo, pero no se sentía nada. Las cortinas abiertas dejaban pasar la luz, pero no el calor humano. Vi el reflejo de Javier en una de las ventanas. Tenía la mirada vacía. Pensé que si rompía ese cristal, si lo hacía añicos, tal vez él despertaría. Pero seguía ahí, atrapado entre el brillo y la obediencia. No había grilletes visibles, pero las cadenas eran reales. Me acerqué a la mesa donde descansaba una taza de café humeante. El aroma era fuerte, amargo, igual que esa casa. En una esquina, un sobre con el logotipo de un banco. Lo abrí sin permiso. Adentro había un comprobante de transferencia reciente. Mismo destino, mismo patrón, dinero de Javier, cuenta de Mercedes. Lo guardé en mi bolso sin pensar. Sabía que cada documento era una bala silenciosa, una prueba más del abuso que lo mantenía prisionero. En ese momento, Laura levantó la vista y me vio. Su sonrisa fue instantánea, ensayada. «Suegra», exclamó fingiendo sorpresa. No sabía que venía. Pasé a saludar, respondí con calma. Quería ver cómo estaba Javier. Ella intercambió una mirada rápida con su madre, esa complicidad muda que ya conocía bien. «Está muy bien», contestó Mercedes. «Gracias a Dios no le falta nada». «Sí», dije sin apartar la vista de mi hijo, «nada, excepto libertad». El silencio que siguió fue tenso. Laura carraspeó y cambió de tema. Habló de un viaje próximo, de un nuevo auto que querían comprar, de las reservaciones en un restaurante elegante del centro. Todo mientras Javier fregaba platos en silencio. Me dolió ver cómo su mundo se había reducido a ese gesto, a esa rutina sin orgullo. Cada movimiento suyo era una rendición. Yo quería gritarle que ya había hecho la denuncia, que la justicia vendría, pero no podía arriesgar el plan. «Aún no». Mercedes sirvió café en una vajilla de porcelana fina y me ofreció una taza. Acepté, solo para no levantar sospechas. Mientras bebía, mis manos temblaban. Cada sorbo sabía a impotencia. Pensé en el inspector, en los papeles, en lo cerca que estaba de que todo saliera a la luz. Solo necesitaba un poco más de tiempo, unas horas tal vez. Me pregunté si Javier resistiría ese poco sin quebrarse. Él ni siquiera imaginaba que ya estaba siendo liberado. Antes de irme, pasé frente al ventanal y vi mi propio reflejo. Por primera vez, no me vi como una madre perdida, sino como una mujer que había decidido pelear. Esa casa, tan llena de luz y de vacío, pronto dejaría de brillar. Ya no sería su cárcel de cristal. Sería la escena de su caída.
Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Cerré la puerta sin mirar atrás, sintiendo que la verdad, como el sol, ya empezaba a filtrarse por las grietas. Esperé a que Mercedes saliera al club privado y Laura se encerrara en su habitación para hablar con Javier. El silencio de la casa me ayudó. Caminé por el pasillo con el corazón apretado, hasta llegar al cuarto donde él dormía. Toqué la puerta con suavidad, sin saber si quería que me respondiera. Tardó unos segundos, pero abrió. Llevaba una camisa arrugada y el cabello húmedo. En su rostro, las ojeras se habían vuelto más profundas, y la expresión cansada me partió el alma. Me hizo pasar sin decir una palabra. El cuarto era pequeño, con muebles viejos, una cama estrecha y una ventana sin cortinas. Nada de ese espacio pertenecía al lujo del resto de la casa. Me senté en la orilla de la cama y él se quedó de pie, cruzando los brazos. Entre nosotros flotaba un silencio espeso, como si las palabras pesaran demasiado. «Hijo», dije por fin, «necesito hablar contigo». «Mamá, no deberías estar aquí», contestó, mirando hacia la puerta. «Si ellas regresan, no me importa», lo interrumpí. «Estoy cansada de ver cómo te tratan». Él suspiró, con la mirada clavada en el suelo. «No es tan malo como parece. Ellas me ayudan, me dan todo. No me falta nada». «Te falta respeto, Javier», respondí sin dudar. «Y eso vale más que cualquier cuenta de banco». Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el vidrio. «No entiendes», dijo con voz baja. «No tengo a dónde ir. Esta casa, este trabajo, todo esto es lo único que tengo. Si me voy, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo de nuevo?» «Empiezas viviendo sin miedo», le dije. «Nadie merece vivir así». Pero él solo sonrió, una sonrisa triste, resignada. «Mamá, no quiero problemas. Laura se pone nerviosa cuando discutimos, y Mercedes se enferma. Yo prefiero evitar líos». «¿Y tú?», pregunté. «¿Quién evita los tuyos?». Por un momento se quedó callado. Caminó hacia el armario, lo abrió, y sacó una camisa vieja. Mientras la doblaba, noté que sus manos temblaban. En ese gesto vi el miedo que no quería admitir. «No puedo perderlo todo», dijo sin mirarme. «Ya firmé papeles, contratos. No tengo nada a mi nombre». «Lo sé», le confesé. «Vi los documentos. Sé lo que hicieron». Giró de golpe, con los ojos abiertos. «¿Qué? ¿Entraste a su estudio?» «Mamá, no debiste hacerlo. Si se enteran, me matan». «Te están matando igual, Javier», respondí, solo que más lento. Su respiración se volvió más agitada. Me miró como si no me reconociera. «No entiendes cómo es vivir aquí. Todo está medido, controlado. Lo que gasto, lo que digo, lo que pienso. Si me voy, me quitan el coche, el dinero, todo. ¿Y qué te queda si te quedas?», repliqué. «¿Orgullo? ¿Amor? ¿O solo obediencia?». La palabra obediencia lo rompió. Se sentó junto a mí y cubrió el rostro con las manos. Por primera vez lo vi llorar. No era un llanto fuerte, sino un lamento contenido, el de alguien que lleva años callando. Le toqué el hombro. «Hijo, ya no estás solo. No te estoy juzgando. Solo quiero verte libre». «No puedo», susurró. «Si me voy, ellas van a hacerme pedazos». «Ya lo están haciendo», dije con firmeza. No de golpe, pero poco a poco. Lo levanté del sofá y lo abracé. Su cuerpo temblaba. Fue un abrazo breve, torpe, pero real. Un pedazo de humanidad en medio de tanto miedo. Nos separamos al escuchar un ruido en el pasillo. Mercedes había vuelto antes. Javier se puso pálido. Me hizo una seña para que guardara silencio. Corrí a esconderme detrás de la puerta mientras él fingía acomodar la cama. La voz de ella se escuchó desde el otro lado. «Todo bien,
¿Javier? Sí, señora, respondió con un tono sumiso. Solo ordenando un poco. Perfecto. No tardes. Quiero hablar contigo, dijo antes de alejarse. Esperé unos segundos antes de salir del escondite. Lo miré. No puedes seguir así, le susurré. Él asintió, sin palabras. Antes de irme, lo tomé de las manos. Voy a ayudarte, lo juro. Pero necesito que confíes en mí. Mamá, si haces algo, ellas se van a vengar. Déjalas, respondí. A las mujeres como ellas se les acaba el poder cuando alguien deja de tenerles miedo. Me miró con los ojos húmedos y un temblor en los labios. No sé cómo agradecerte. Solo vive, le dije. Eso será suficiente. Salí de su cuarto despacio, sin hacer ruido. Cerré la puerta y respiré hondo. Afuera, el aire olía a flores y a peligro. Esa conversación no había cambiado todo, pero había sembrado una grieta. Y las grietas, aunque pequeñas, son las que terminan derrumbando los muros más duros. Fui a la comisaría temprano, antes de que amaneciera del todo. No quería encontrarme con nadie conocido ni dar explicaciones. Llevaba la carpeta con los documentos en el bolso, junto con la carta de Javier y las fotos que había tomado en la casa. Cada paso me pesaba. Me repetía que no lo hacía por venganza, sino por amor. Entré al edificio con el corazón acelerado, saludé al guardia y pedí hablar con el inspector asignado. Mientras esperaba, miré mi reflejo en la ventana, una mujer cansada, con los ojos hinchados, pero firme. Ya no era la misma que llegó a esa casa semanas atrás. El inspector me recibió en su oficina, un espacio pequeño con olor a café y papeles viejos. Me pidió que le contara todo desde el principio. Hablé despacio, sin exagerar, sin omitir. Le relaté cómo Mercedes y Laura controlaban la vida de Javier, cómo manejaban sus cuentas, cómo lo habían convertido en un sirviente. Cuando terminé, le mostré las pruebas, los documentos, las fotos, las copias de las transferencias. Él revisó todo con paciencia. «Esto es serio, señora Morales», dijo finalmente. Podríamos estar ante un caso de explotación doméstica y fraude. Sentí un escalofrío. Esa palabra, explotación, me dolió más que cualquier otra. Era como ponerle nombre a una herida que llevaba semanas abierta. El inspector tomó notas y luego me miró con atención. Necesitamos que confirme la denuncia de manera oficial. Tendrá que firmar el informe. Lo haré, respondí sin dudar. No pienso dar un paso atrás. Él asintió y me ofreció un vaso de agua. Me temblaban las manos, pero cuando firmé, algo dentro de mí se liberó. Era como si, por fin, alguien más hubiera escuchado lo que yo venía gritando en silencio. Cuando salí, el sol ya estaba alto. Caminé por la calle con paso lento. En una esquina, vi una tienda con un escaparate lleno de relojes. Me detuve un momento. Pensé en Mercedes, en su obsesión por el tiempo, por controlar cada segundo de la vida de los demás. Sonreí con tristeza. Nadie puede detener el tiempo, mucho menos el que pertenece a la verdad. Me senté en un café y pedí un cortado. El aroma me recordó los desayunos que solíamos compartir Javier y yo antes de que todo se torciera. En ese instante supe que, aunque tardara, iba a recuperarlo. Más tarde recibí una llamada del inspector. Me dijo que el caso avanzaba, que el informe sería revisado por un juez en los próximos días. Me pidió discreción. No le diga nada a su hijo todavía, me advirtió. Necesitamos actuar sin alertar a las personas involucradas. Prometí guardar silencio. Pero dentro de mí, la ansiedad crecía. Cada día que pasaba era una batalla entre la prudencia y la desesperación. Temía que Mercedes descubriera algo, que Javier sufriera por mi culpa. Pero también sabía que ya no podía detener lo que había empezado. Esa noche, mientras cenaba sola en mi departamento, abrí el cajón donde guardaba los duplicados del expediente. Los repasé uno por uno, imaginando el día en que todo saliera a la luz. No era solo un caso legal. Era la historia de un hijo arrancado de su vida, de una madre que se negó a rendirse. Pensé en todo lo que habíamos vivido, la vergüenza, el miedo, la impotencia. Y aún así, me sentí en paz.
Había hecho lo correcto, aunque el precio fuera alto. A los pocos días, recibí un mensaje del inspector. Prepararemos una visita sorpresa. Le avisaremos con antelación. Lo leí una y otra vez. Sentí el cuerpo vibrar. Era la señal de que el fin se acercaba. Esa casa, que siempre había parecido intocable, por fin iba a mostrar sus grietas. Cerré el teléfono, recosté la cabeza en el respaldo del sillón y respiré hondo. Por primera vez, la palabra esperar no me pareció un castigo. Era solo el silencio antes del cambio. Al día siguiente fui a visitar a Javier sin avisar. Él se sorprendió al verme, pero me abrazó. No hablamos de nada importante. Solo cocinamos juntos, en silencio. En sus ojos noté un brillo diferente, como si una parte de él quisiera despertar. Mercedes no estaba, y Laura fingió indiferencia. Pero yo sabía que algo en la atmósfera había cambiado. Esa casa ya no me intimidaba. Era un espacio temporal, una ilusión que pronto se derrumbaría. Antes de irme, dejé en la mesa una carta cerrada con su nombre. No era una advertencia ni una súplica, era una promesa. Le escribí: cuando llegue el momento, confía en mí. No estás solo. Caminé hacia la salida con el corazón en calma. Afuera, el aire era más ligero. Tal vez la justicia tarda, pero llega. Y yo ya la podía oler. Volví a la casa al caer la noche. Mercedes había salido a una cena en el club privado y Laura estaba en su habitación, hablando por teléfono con alguien de una agencia de viajes. Desde el pasillo podía escuchar su voz presumida diciendo: la suite debe tener vista al mar y jacuzzi, mi madre no acepta menos. Caminé sin hacer ruido hasta el cuarto donde dormía Javier. Empujé la puerta despacio. La habitación olía a humedad y soledad. La luz del pasillo se filtraba por las rendijas, iluminando un colchón viejo, una mesa pequeña y una silla. Nada más. Ese era su espacio, el de mi hijo, dentro de una casa llena de mármol y plata. Me senté en el borde de la cama y pasé la mano por las sábanas. Estaban limpias, pero ásperas, baratas. Sentí una punzada de rabia. Afuera, podía escuchar risas, música lejana y el sonido de copas brindando. En algún restaurante elegante, Laura y su madre fingían ser damas perfectas, mientras Javier dormía en un cuarto más pequeño que el vestidor de cualquiera de ellas. Miré alrededor. No había fotos, ni recuerdos, ni rastros de su vida antes de ese matrimonio. Era como si lo hubieran borrado de sí mismo. En un rincón, una caja de cartón mal cerrada llamó mi atención. La abrí. Dentro había papeles doblados, un reloj roto y un diario. Lo tomé con cuidado. Era de Javier. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones sobre el trabajo, gastos, tareas, recordatorios. Pero después, su letra cambiaba. Se volvía más lenta, más triste. En una hoja escribió: a veces siento que no existo, que soy invisible incluso cuando estoy frente a ellos. Leí esas palabras y se me deshicieron las fuerzas. No había golpes visibles, pero el daño estaba en su alma. Pasé las páginas con las manos temblando. En otra anotación escribió: mi madre me pregunta si soy feliz. No sé qué contestar. Aquí todo parece perfecto, pero dentro de mí hay un vacío enorme. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Quise despertarlo, abrazarlo, sacarlo de ahí, pero no podía. Si lo hacía, arruinaría la investigación. Todo debía seguir igual, por ahora. Guardé el diario en mi bolso, sabiendo que cada palabra era una prueba más de lo que estaba ocurriendo. De repente, escuché pasos en el pasillo. Me escondí detrás de la puerta. Laura entró sin tocar. Traía el celular en la mano, todavía hablando con alguien. Sí, mamá, mañana transferimos lo del coche. Y dile al banco que se prepare con la cuenta conjunta. Pausó, escuchando. No, él no sabe nada. Cree que lo hago por su bien. Rió suavemente. Tan ingenuo como siempre. Sentí una mezcla de rabia y asco. Era imposible creer que la mujer que mi hijo amaba fuera capaz de tanto cinismo. Cuando se fue, salí de mi escondite. Caminé hacia la cama y me quedé mirándolo dormir. Tenía el rostro tranquilo,
pero su respiración era pesada. Me acerqué a acomodarle la sábana. Su piel estaba pálida, su cuerpo delgado. Pensé en lo mucho que había cambiado desde aquel joven alegre que me hablaba de sus sueños. Ahora dormía como un hombre vencido. No sabía si algún día podría perdonarse por haber confiado tanto en quienes no lo merecían. Afuera, el viento movía las cortinas del pasillo. Todo estaba quieto, como si la casa esperara algo. Me senté otra vez en la cama y observé la lámpara del techo. Cada detalle de ese cuarto pobre dentro de una mansión me parecía un insulto. Recordé las palabras del inspector: necesitamos verlo todo tal como está, señora Morales. No intervenga todavía. Era la parte más difícil. Tener las manos atadas mientras el corazón gritaba. Cerré la puerta sin hacer ruido y bajé las escaleras. En el salón principal, los retratos de Mercedes y Laura parecían observarme con desprecio. Caminé hasta la cocina, tomé un vaso de agua y me miré en la ventana. Tenía los ojos enrojecidos, pero ya no había lágrimas. Solo determinación. No sabía cuándo llegaría la policía, pero sentí que el momento estaba cerca. Cada rincón de esa casa tenía una historia que estaba por contarse. Y esa noche, bajo esas sábanas ásperas, descansaba la verdad. ¿Y tú? ¿Alguna vez amaste tanto a alguien que te olvidaste de ti mismo solo por sentirte aceptado? ¿Cuántas veces creíste que el amor justificaba el dolor, hasta darte cuenta de que estabas durmiendo en tu propia jaula? El amanecer de ese día tuvo un silencio distinto, casi espeso. Me desperté con el corazón acelerado, como si mi cuerpo supiera lo que estaba por venir. Revisé el teléfono. Había un mensaje del inspector. Hoy. Espere la señal. No intervenga. Me quedé sentada en la cama mirando la pantalla hasta que el sol se coló por la ventana. Era el momento que había temido y esperado a la vez. Me vestí sin prisa, respirando hondo, repitiendo en mi cabeza que todo lo que iba a pasar era por Javier, por su libertad, por su dignidad. Llegué a la casa poco antes del mediodía. Mercedes estaba en la terraza con una copa de cava y su eterna sonrisa ensayada. Laura hablaba por teléfono, organizando un viaje. Javier limpiaba el jardín, ajeno al mundo, con la misma camisa blanca manchada de tierra. Me acerqué fingiendo serenidad. Buenos días, saludé. Vine a traerle unas cosas a mi hijo. ¡Qué sorpresa!, respondió Mercedes sin levantar la vista. Espero que no planee quedarse mucho. No, dije. Hoy solo vengo a mirar. El portón se abrió con un ruido seco. 3 autos se estacionaron frente a la entrada. Los vi a través del cristal, una patrulla y un vehículo negro con vidrios polarizados. Mercedes frunció el ceño, desconcertada. ¿Quién se atreve a entrar así?, preguntó molesta. Javier dejó la podadora y miró hacia el portón. En su rostro apareció una sombra de miedo. Yo di un paso atrás, conteniendo el temblor en las manos. La puerta principal se abrió con fuerza. Un hombre con traje oscuro y 2 agentes uniformados entraron con decisión. ¿Señora Mercedes Ortega de Luna?, preguntó el inspector con voz firme. Ella se levantó, indignada. ¿Qué significa esto? Explotación laboral, abuso psicológico y retención económica, respondió él. Tenemos una denuncia formal y pruebas suficientes. El silencio fue absoluto. Laura dejó caer el teléfono. Javier me miró confundido, como si no entendiera lo que estaba pasando. Mercedes, en cambio, perdió el color. Esto debe ser un error, balbuceó. Aquí no se explota a nadie. Los agentes comenzaron a revisar la casa. Tomaban fotos, recogían documentos, grababan declaraciones. Yo me quedé inmóvil, con las manos entrelazadas, observando cómo el brillo falso de esa casa se desmoronaba pedazo a pedazo. El inspector me miró de reojo y asintió. Era la señal, todo estaba bajo control. Mercedes trató de mantener su elegancia, pero la voz ya le temblaba. Mi yerno lo entiende, todo es voluntario, dijo desesperada. El inspector la interrumpió. Voluntario no es sinónimo de esclavitud. Laura comenzó a llorar, teatral como siempre. Esto es un malentendido, repetía. Mamá, di algo. Basta, dijo él.
Ambas quedan detenidas mientras se revisan los cargos. Cuando los agentes se acercaron, Mercedes dio un paso atrás, tratando de conservar la dignidad que le quedaba. No puede hacerme esto. Yo tengo contactos, dinero, abogados. Tal vez, contestó el inspector, pero aquí eso no vale. Aquí solo vale la verdad. Javier se acercó lentamente. Sus ojos estaban abiertos de par en par, incrédulos. ¿Qué está pasando, mamá?, susurró. Me acerqué despacio y tomé su mano. La justicia, hijo. Por fin. Él la miró a ella, luego a mí, y las lágrimas se le agolparon sin permiso. No dijo nada. Solo me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío. Era el abrazo de alguien que por fin se da cuenta de que ha estado viviendo bajo una sombra demasiado tiempo. Cuando los agentes salieron con Mercedes esposada, la casa quedó en un silencio helado. Laura gritaba, pidiendo explicaciones. Javier se mantuvo quieto, mirándola con una mezcla de compasión y hartazgo. Déjala, Javier, le dije. Ya no le debes nada. Él asintió sin apartar la vista. En sus ojos no había odio, solo cansancio. El cansancio de quien decide dejar atrás el miedo. El inspector se acercó antes de irse. Gracias, señora Morales, me dijo. Su valor hizo posible esto. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. No fue valor, fue amor, respondí. Él sonrió apenas y salió. La puerta se cerró con un clic que sonó a final. Me quedé sola con mi hijo en medio de ese salón que alguna vez me intimidó. El lujo seguía ahí, intacto, pero ya no significaba nada. Solo era una máscara rota frente a la verdad. La casa se quedó en silencio después de que los autos de la policía se marcharon. Ese silencio era pesado, casi insoportable. En el aire flotaba el olor a cava derramada, a perfume caro, a miedo. Laura seguía llorando en el pasillo, pero su llanto sonaba falso, vacío, como si llorara más por su caída que por su culpa. Javier se había sentado en la escalera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos cubriéndole el rostro. No se movía. Me quedé de pie frente a él, sin saber si abrazarlo o dejarlo respirar. Había tanto que decir, pero ninguna palabra parecía suficiente. Me acerqué despacio. Hijo, susurré, ya terminó. Nadie más te va a hacer daño. Levantó la cabeza y me miró. Tenía los ojos rojos, el rostro pálido, la respiración entrecortada. ¿Qué hiciste, mamá?, preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué hiciste esto? Porque no podía seguir viendo cómo te apagabas, contesté. No me dejaste otra opción. Me destruiste, dijo de pronto, y esas dos palabras me atravesaron. No supe qué responder. Lo miré en silencio, sabiendo que en ese momento él no podía ver la diferencia entre justicia y traición. Laura intentó acercarse, pero Javier levantó una mano. No digas nada, le advirtió con un tono que nunca le había escuchado. Ella retrocedió. Yo solo quería ayudarte, mintió. No, Laura, dijo él, firme. Querías controlarme. Querías que me creyera pequeño. Ella bajó la cabeza, sin lágrimas esta vez. La máscara se había caído. Javier se levantó despacio, respirando profundo, como si cada palabra le pesara más que una piedra. ¿Cuánto tiempo, mamá?, preguntó mirándome. ¿Cuánto tiempo sabías todo esto? Semanas, dije con honestidad. Y cada día fue una tortura. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque necesitaba que las pruebas hablaran por ti. Él se pasó las manos por el cabello, exhalando con fuerza. Todo esto, toda mi vida con ellas, ¿fue una mentira? Sí, respondí con suavidad, pero ya terminó. Lo que viene ahora depende de ti. Nos quedamos frente a frente. Por un momento pensé que iba a gritarme, que iba a odiarme. Pero en lugar de eso, se derrumbó. Cayó de rodillas, cubriéndose el rostro, llorando sin control. Me arrodillé junto a él y lo abracé. No dijimos nada. No hizo falta. El sonido de su llanto era el eco de todos los años en los que tuvo que callar. Lo abracé más fuerte, como si pudiera devolverle la voz que le habían robado.
Era el mismo niño que una vez prometió que nunca dejaría que lo humillaran. Laura se alejó, subiendo las escaleras sin mirar atrás. Sabía que todo había terminado. El lujo que la rodeaba ya no le servía de refugio. Sus zapatos resonaban en el mármol como campanadas de una derrota. Me quedé viendo cómo desaparecía, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Nadie gana en una historia como esta. Solo se sobrevive. Y Javier, por primera vez en mucho tiempo, estaba sobreviviendo. Nos quedamos un largo rato en el suelo, sin movernos. Afuera, el cielo comenzaba a oscurecer. Las luces de la casa parpadeaban como si también estuvieran cansadas. Javier levantó la mirada y dijo algo que me partió el alma. No sé cómo volver a ser yo. Poco a poco, respondí. Nadie se reconstruye en un día. Pero lo estás haciendo. Y lo estás haciendo frente a mí. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. No era un silencio de miedo, sino de descanso. Por primera vez, esa casa respiraba distinto. Ya no había órdenes, ni voces autoritarias, ni risas fingidas. Solo el sonido del viento colándose por las ventanas y el latido suave de la esperanza. Javier se recargó en mi hombro. Cerré los ojos. Sentí que, aunque el dolor no se iba, al menos había dejado de crecer. Cuando finalmente se levantó, me ofreció la mano. «Vamos, mamá», dijo con voz baja. «No quiero quedarme ni un minuto más aquí». Caminamos juntos hacia la puerta. Cada paso resonaba como una despedida. Al salir, me giré por última vez. La casa seguía intacta, elegante, perfecta, pero vacía. Era el retrato exacto de lo que había sido su vida. Cerré el portón con un clic. El silencio que siguió sonó a libertad. El juicio preliminar se llevó a cabo una semana después. Llegamos temprano, Javier y yo, sin hablar mucho. Él llevaba un traje sencillo, el mismo que usaba para las entrevistas de trabajo antes de casarse. No había lujo ni apariencia, solo dignidad. En la sala, el ambiente era frío, casi solemne. Mercedes entró escoltada, con las manos esposadas y la mirada altiva. A pesar de todo, intentaba conservar la elegancia. Su cabello perfectamente peinado, su perfume inconfundible, el bolso de cuero caro colgando del brazo de su abogada. Era una mujer que se negaba a aceptar su derrota, incluso cuando ya la estaba viviendo. Laura llegó después. Llevaba gafas oscuras y un vestido negro, como si el luto le diera inocencia. Cuando vio a Javier, intentó acercarse, pero él se limitó a mirarla con una calma extraña, una que dolía más que cualquier grito. No hubo insultos, ni reproches. Solo distancia. La jueza tomó asiento y el silencio llenó la sala. El inspector presentó los informes, los documentos, las transferencias, los testimonios. Cada palabra era un golpe invisible, un pedazo del imperio de Mercedes desmoronándose frente a todos. Cuando llegó el momento de su declaración, Mercedes pidió la palabra. Se levantó despacio y habló con esa voz que alguna vez impuso respeto. «Yo solo quise proteger a mi familia», dijo. «Todo lo que hice fue por amor». La jueza la interrumpió con serenidad. «El amor no se mide en euros, señora Ortega, ni en cuentas de banco. Se mide en respeto, y usted lo perdió hace mucho». Su rostro se contrajo. Por primera vez, la vi frágil. Una mujer que se había alimentado del poder y ahora se enfrentaba a su propio vacío. Javier permanecía inmóvil. Desde mi asiento podía ver sus manos temblar. No era miedo, era algo más profundo, una mezcla de tristeza y alivio. Durante años había vivido bajo la sombra de esa mujer, creyendo que sin ella no era nada. Ahora la veía ahí, reducida a un expediente. Cuando la jueza dictó la medida preventiva, el murmullo llenó la sala. Mercedes cerró los ojos. Su mundo, hecho de apariencias, se había derrumbado en cuestión de minutos. Laura intentó hablar, culpar al sistema, al destino, a cualquiera menos a sí misma. Pero la jueza no la dejó. «Usted también participó», dijo con firmeza. «Nadie explota a otro sin beneficiarse». Laura bajó la cabeza y, por primera vez, lloró de verdad. No por su madre, ni por Javier, sino por ella.
porque entendió que el lujo sin alma no sirve de refugio. Las lágrimas le corrieron sobre el maquillaje perfecto, y por un instante supe que había perdido más que dinero. Había perdido la mirada de quien una vez la amó. Cuando el juicio terminó, salimos en silencio. Afuera llovía, una lluvia fina, persistente, que limpiaba el aire como si quisiera borrar todo lo anterior. Javier se detuvo bajo el toldo y respiró hondo. «Nunca pensé que llegaría este día», dijo. «La vi tan segura siempre, tan por encima de todos». «La gente poderosa también se cae, hijo», respondí. «Solo que a veces tardan más en tocar el suelo». Sonrió apenas, y por primera vez en años, vi en él al hombre que fue. El que reía sin miedo, el que soñaba con construir algo propio. Mercedes fue escoltada hasta un vehículo oficial. Al pasar junto a nosotros, me miró. No con odio, sino con un rastro de incredulidad. Tal vez nunca imaginó que una mujer como yo, sin apellido ni fortuna, pudiera vencerla. Bajé la mirada, no por respeto, sino porque ya no había nada que decir. Su historia terminaba ahí. La mía con ella también. Lo único que me importaba era que Javier, finalmente, había despertado. Subimos a un taxi. Durante el trayecto, ninguno habló. Las gotas de lluvia corrían por el vidrio como si marcaran un nuevo comienzo. Miré por la ventana y pensé en todo lo que habíamos perdido y ganado. La justicia no borra las heridas, pero te devuelve algo más importante, la voz. Y esa voz, ahora, le pertenecía a mi hijo. Cuando llegamos a casa, Javier me tomó la mano antes de entrar. «Gracias, mamá», dijo con voz baja. «No sé si algún día podré perdonarme, pero te prometo que no volveré a ser el hombre que ellas crearon». Lo abracé sin decir nada. No hacía falta. A veces el perdón no se pide, se demuestra. Afuera seguía lloviendo, pero dentro de mí ya salía el sol. 2 meses después, la vida tenía otro ritmo. Madrid ya no me parecía tan gris. Las mañanas olían a pan recién hecho, a café fuerte, a rutina nueva. Javier había conseguido trabajo en una pequeña empresa de jardinería. Lo vi salir cada día con las manos limpias de miedo y su camisa verde, con el nombre de la compañía bordado en el pecho. No era un traje caro, pero lo usaba con orgullo. Había cambiado el mármol frío de aquella mansión por la tierra viva de los parques. Y en cada flor que plantaba, parecía enterrar un pedazo de su pasado. Se mudó a un apartamento pequeño, de paredes blancas y ventanas amplias. No había lujos, pero sí luz. En la cocina apenas cabía una mesa redonda, 2 sillas y una cafetera. Cuando lo visité por primera vez, me mostró cada rincón con una sonrisa tímida. «Todavía no tengo muebles», dijo riendo, «pero tengo paz. Y eso vale más que cualquier propiedad». Lo abracé sin poder hablar. Las heridas no se borran, pero aprender a vivir con ellas también es una forma de sanación. Esa tarde cocinamos juntos. Arroz, verduras, nada complicado. Javier puso música y abrió las ventanas. El aire de otoño entró suave, moviendo las cortinas nuevas que había comprado en un mercado. Mientras comíamos, me contó que empezaba terapia. «Quiero entender por qué permití tanto», dijo sin mirarme. Le respondí con una sonrisa. «Porque creíste en el amor. Y eso, hijo, no es un error. Es humanidad». Él asintió, con esa mirada nueva que mezclaba fragilidad y fuerza. Después del almuerzo, me mostró su libreta de notas. Había empezado a escribir otra vez. No eran cartas ni cuentas, sino pensamientos. En una página, leí algo que me hizo llorar. «Ya no quiero vivir para que me acepten. Quiero vivir para sentirme libre». Le devolví la libreta sin decir nada. A veces el amor se demuestra guardando silencio. En ese apartamento sin lujos, con paredes desnudas y esperanza en los ojos, sentí que finalmente mi hijo había vuelto a casa. Salimos a caminar por el barrio. El cielo estaba despejado y el aire olía a lluvia lejana. Pasamos frente a una tienda de plantas, y él se detuvo a mirar. «Antes trabajaba con flores porque no tenía opción», dijo. «Ahora lo hago porque me gusta verlas crecer». Le sonreí. Era la primera vez que lo escuchaba hablar sin miedo, sin la sombra de alguien más detrás.
Su voz tenía un tono distinto, el de quien ha aprendido a pertenecer solo a sí mismo. Esa noche me invitó a cenar otra vez. Preparó pasta con verduras y encendió una vela en medio de la mesa. El aroma llenó la habitación. No había cubiertos de plata ni copas de cristal. Solo 2 platos sencillos y el sonido suave de la lluvia en la ventana. Mientras comíamos, me miró y dijo: a veces pienso que si no hubiera pasado todo eso, nunca habría aprendido lo que vale la libertad. Y si no hubiera pasado, hijo, yo nunca habría descubierto de qué está hecha una madre, respondí. Cuando terminamos, levantó los platos y los lavó, tarareando una canción vieja que solía cantar de niño. Lo observé con el corazón lleno. Cada gesto suyo era una victoria silenciosa, un recordatorio de que incluso lo más roto puede volver a florecer si se le da tiempo. No hacía falta decir nada más. Todo estaba dicho en esa calma, en ese nuevo techo que no era de mármol ni cristal, pero sí de verdad. Antes de irme, se acercó y me entregó una pequeña carta. «Léela cuando llegues a casa», me pidió. Asentí. En el taxi, la abrí. Solo tenía una línea escrita con su letra: «Gracias por no rendirte conmigo». La leí una y otra vez, dejando que las lágrimas me recorrieran sin miedo. No eran de tristeza, eran de alivio. Habíamos sobrevivido. Esa noche, antes de dormir, miré por la ventana y vi el reflejo de la luna sobre los edificios. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en el dolor, la rabia, la vergüenza. Y sonreí. Porque entendí que las heridas también pueden ser una forma de luz. A veces, solo hay que tener el valor de volver a empezar. Era domingo, casi al atardecer, cuando Javier me llamó para salir a caminar. «Quiero enseñarte algo», dijo con esa voz tranquila que había recuperado con el tiempo. Acepté sin preguntar. Nos encontramos en la esquina de su edificio, él con una chaqueta vieja y una sonrisa nueva. Caminamos hacia el centro de Madrid, entre el ruido de los autos, el murmullo de la gente y el aroma a café que salía de las terrazas. El cielo estaba dorado, como si la ciudad también quisiera despedirse del dolor. Había pasado tanto, pero en ese momento todo parecía lejano, casi irreal. Llegamos a la Gran Vía cuando el sol empezaba a caer. Las luces de los teatros se encendían una a una, reflejándose en los escaparates. Javier se detuvo frente a una vidriera donde se exhibían trajes de diseñador. Se miró en el reflejo y dijo: «Durante años pensé que el lujo era sinónimo de valor. Ahora sé que lo más valioso no cuesta nada». Asentí en silencio. Tenía razón. En sus ojos ya no había rencor, solo serenidad. Esa paz que llega cuando uno se ha perdonado a sí mismo. Seguimos caminando sin prisa. La gente pasaba a nuestro alrededor. Parejas, familias, turistas con cámaras. Nadie nos miraba, y eso me pareció hermoso. Habíamos vivido bajo la mirada cruel de otros durante tanto tiempo, que el anonimato se sentía como un regalo. Javier me tomó de la mano, un gesto simple, pero lleno de significado. «Gracias por no soltarme cuando más lo necesitaba», susurró. Le apreté la mano. «No lo hice por valentía», respondí, «lo hice por amor». Nos sentamos en una banca frente a un teatro. El cartel anunciaba una nueva obra llamada Renacer. Me reí bajito. «Parece una señal», dije. Javier también sonrió. «Quizás sí», contestó. Quizás todo esto era necesario para volver a empezar. Lo miré de perfil, con la luz de las farolas dibujando su rostro. Ya no era el hombre roto que encontré en aquel jardín. Era alguien distinto, alguien que había aprendido a sostenerse solo. Un músico callejero tocaba una guitarra a pocos metros. La melodía era suave, melancólica. Javier cerró los ojos un instante, dejándose llevar. «¿Sabes, mamá?», dijo sin mirarme. Cuando todo se derrumbó, pensé que nunca volvería a sentirme libre. Pero ahora lo entiendo. La libertad no siempre llega con ruido. A veces llega así, despacio, en silencio. Lo observé en silencio, con los ojos húmedos. Había algo en su voz que me hizo pensar que, por fin, estábamos completos. Nos levantamos para seguir caminando. Las luces de neón iluminaban la calle, y el sonido de la ciudad se mezclaba con nuestras risas. Entramos a una cafetería pequeña, de esas con aroma a historia.
Pedimos chocolate caliente y pan dulce. Mientras esperábamos, Javier sacó del bolsillo una pequeña llave. «¿Qué es eso?», pregunté. «Una copia de mi nuevo hogar», respondió. «Por si algún día quieres venir sin avisar». Reí. Era el gesto más simbólico que podía haberme dado. Salimos del café y seguimos caminando por la avenida. Los edificios antiguos, los anuncios brillantes, el ruido de los taxis, todo tenía un aire diferente. Tal vez no había cambiado el mundo, pero sí nosotros. Me di cuenta de que la vida no siempre te devuelve lo que perdiste, pero te da algo mejor, la oportunidad de volver a empezar con más verdad. Y esa oportunidad, después de tanto dolor, era suficiente. Antes de cruzar la calle, Javier se detuvo. Me miró con una calma que me desarmó. «Mamá», dijo despacio, «gracias por no rendirte conmigo». Lo abracé. Sentí el pulso de su corazón, firme, vivo. La gente pasaba a nuestro alrededor, pero en ese instante solo existíamos nosotros. Era el cierre perfecto de una historia que no había sido justa, pero sí necesaria. Nos quedamos ahí, viendo cómo la noche cubría Madrid. Las luces de la Gran Vía reflejaban en sus ojos, y supe que finalmente era libre. No porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a mirarlo sin miedo. La ciudad seguía viva, igual que nosotros. Y mientras caminábamos de regreso, entendí que, a veces, la verdadera victoria no es vengarse, sino sanar. ¿Y tú? Si alguna vez te hicieron sentir invisible, si te usaron, si apagaron tu voz con desprecio o te hicieron creer que tu amor no valía, por favor, no lo creas. No eras tú quien no merecía amor, eran ellos quienes no supieron recibirlo. Tú, que diste todo, tu tiempo, tus noches, tus fuerzas, tus lágrimas, no estás sola. Aquí te vemos. Aquí te reconocemos. Eres parte de las mujeres que sostuvieron el mundo con las manos y el corazón. Tal vez nadie te lo dijo, pero tu historia importa. Tus cicatrices también son belleza. Y si hoy sientes cansancio o soledad, recuerda esto, nunca es tarde para empezar otra vez. No hay edad para florecer, ni dolor que te quite la dignidad. Lo que te pertenece, la paz, la libertad, el respeto, siempre regresa a ti, aunque tarde. Tu vida sigue teniendo sentido. Tú eres raíz, eres fuerza, eres hogar. Y cuando aprendas a sentarte en tu propia mesa con la cabeza en alto, el mundo entero volverá a mirarte, no con lástima, sino con admiración. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. Porque a veces, escuchar una historia así, puede recordarte que todavía hay esperanza para ti. ¿Crees que esta historia fue intensa? Entonces espera a escuchar lo que vivió una madre cuando, en plena cena familiar, su propio hijo le pidió que renunciara a todos sus derechos frente a su esposa. Ella no levantó la voz, no discutió, pero lo que hizo después cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En la cena. Mi nuera me dio un contrato para renunciar a mis derechos, porque el final es una lección que jamás olvidarás. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.